buenas tardes a todos. Bueno, queríamos consultarles cómo le estaban yendo, si tienen dudas. Vemos muy poca actividad por el TP3, pero si quieren, primero vemos consultas TP1 y TP2, si alguno tiene algo. Hoy era el último día que podían usar el clúster, alguien tuvo algún problema que no pudo resolver, alguien necesita más tiempo. Bueno, si está todo bien, que digan todo bien y pasamos al siguiente tema. Claro, pongan OK en... Buenísimo. Bueno, si ponen los 27 OK, pasamos al tema. Bienvenido, Gonzalo. Bueno. Consulta, ¿cómo se llevaron con el temita este de compilar un programa? ¿Alguna vez lo habían hecho? ¿Sabían que podían instalar programas sin tener permiso de administrador? En general. Claro, de forma local en su home. Es totalmente común. A ver. Y ahora el profe. No lo había hecho nunca, sufrí bastante, pero lo entendí. Sí, es una mierda, o sea, tener que bajar y compilar tus cosas la primera vez, pero está bueno, sí. Aprende y sirve. Digamos, si algún día tienen que laburar en algún servidor del cual no son dueños, probablemente no tengan permiso de administrador. Y bueno. Sí, imagínense realmente un clúster donde tenés 50, 60 o 100 usuarios. Si el clúster tuviese que tener todas las versiones de todas las librerías y todos los compiladores de todo, sería imposible. Claro, aparte que muchas veces pasa que voy a decir, no sé, tal paquete, tal programa, la versión 3, necesito una librería, pero que si le instalo se me rompe que use la versión 2, ponele. Claro. Entonces así ustedes se bajan la dependencia, se le instalan en su directorio y no le pisan nada a nadie. Digamos, tienen sus razones de ser. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que compilé fue GCC 5. Sí, bastante. Y cuando empecé a leer la documentación, te decía que se necesitan, creo que son 4 o 5 librerías, que entre ellas son dependientes. Y yo leyendo la documentación decía, bueno, necesitan la librería, no sé, ISL 1.93. Bueno, entraba, la bajaba de la página y digo, bueno, no importa, bajo la 1.97, digo, que es la última, había que andar usando en la librería que está por la mitad. Y después compilaba GCC y se rompía, porque claro, hay muchos programas que necesitan exactamente una versión, ni siquiera es que es la versión 1, la versión 1, no. Si ya estás con la versión 1.93, necesitas la 1.93, y si le pones la 1.94 no anda, y si la pones la 1.92 tampoco anda. Después, bueno, en GCC solucionaron eso agregando un script para descargar justo las versiones que necesitabas para compilar. Y le vamos a agregar en el TP1 para que compilen todos con el mismo compilador en el TP1 y que tengan que compilarse GCC, pero nos pareció demasiado en ese momento. Así que lo dejamos para ahora. Claro, acá dice uno bien la documentación del archivo y instalen las herramientas. Sí, es que generalmente, o sea, no es más que clonar el repo y leer lo que les dice ahí en el readme o en el install y ya está. O sea, en general, a mí me ha pasado un par de veces que tenían algo medio mal en algún lado, pero en general la documentación te explica perfectamente cómo instalarlo. Salvo por algún problema particular, digamos. El tema es que por ahí no tenemos la costumbre de leer la documentación, pero es una buena costumbre. Incluso lo bueno es cuando compilás para tu arquitectura, ¿no? Si lo tenés bien configurado.
Por ejemplo, no sé, en BSD, un sistema operativo también tipo Unix, los repos están como divididos en dos y en una parte solamente están los códigos de fuente. Entonces, usa un gestor de paquetes son los códigos de fuente y los otros los binarios. Y mostraban cómo, por ejemplo, la performance de Shine cambiaba hasta el 30% dependiendo del micro que estés usando, por el simple hecho de compilarlo para la arquitectura del microprocesador. Entonces, cuando vos bajás un binario, lo bajás para x86 y con la compatibilidad de Pentium para arriba. Si no estás usando los módulos nuevos que traen los micros ni nada de eso. Entonces, cuando vos lo compilás para tu arquitectura, cambia bastante las performances en algunos programas. Sobre todo programas como PHP o los gestores de base de datos. Bueno, ¿dudas del TP3? Bueno, si quieren preguntar al TP3. No. Creo que el alfa había pasado a la biblioteca al final. Diego. No sé, dijo que le iba a pasar, no sé si le pasó. De todas formas, a ver, crear un usuario desde C lo pueden hacer con un system y el comando que usarían Claro. normalmente. User add o user. Claro, user add o add user, no me acuerdo, porque hay dos. Hay uno que es. Sí. Que uno usa una script y el otro se crea seca sin nada. Claro. Sí, hay uno que lo Uno tenés te crea el home, todo, el bash RC, pero y el otro te deja pelado. Claro, el otro te deja pelado, no me acuerdo. Creo que user add es el más fácil, Sí. pero no me acuerdo. Para leer el ID también, pues sí, puedes usar el system, puedes usar un popen, creo que un popen te va a ser más fácil. La función popen. Sí, un popen con un grep. Sí, pero sí, pueden usar lo que quieran. La colección de Postman le iba a hacer el Alphon, no sé si le hizo, creo que sí, pero se va a Sí, conectar. lo va a dar ahora junto con un par de cositas más. Sí. Y les va a enseñar como un poco usar Postman. También para los que se bajaron Postman y se crearon un usuario, no sé si les llegó, va a haber un Postman 101, que 101 siempre es el primer curso de todo. Una breve explicación. Si quieren, después les pasamos el link. Sí, perdona, el iPhone es Alfonso Macho. Tenemos que decir Alfonso. Ingeniero macho. ¿Quién El preguntó ingeniero ahí? Macho. ¿Existen D solo para levantar los binarios? A ver, ¿podés ser más específico en la pregunta? Claro, está preguntando por el ending, supongo, ¿no? Está preguntando si el Nginx también, o sea, el Nginx te va a crear el archivo systemd. Cuando lo instales, te voy a tirar una enable y una start. Sí. O sea, sí. En realidad las tres cosas también haciendo con systemd. Nada más que va a haber dos archivitos de configuración de systemd y lo van a tener que hacer ustedes y el del Nginx ya se lo va a crear solo cuando lo instalen. Claro. Mientras lo tengas instalado y activado, va a andar bien. Claro, pero el del Nginx no lo van a tener que hacer ustedes. O sea, sí, se lo levantan con systemd, pero ya viene todo hecho. No, pero, estaba respondiendo de lo que venía abajo. Tengo que configurar algo de SSH. No, la configuración por defecto va a andar bien. La configuración por defecto permite loguear a todos los usuarios del sistema que tengan una consola seteada en el password, así que Hay que cambiarles la contraseña a los usuarios creados. hay que setearla. Hay que setearle, asignarle, claro. Es interesante también cómo asignar la contraseña. Tienen que resolverlo ustedes.
Después dice, la ruta de las API, ¿tienen que ser barra API, nombre API o solo sirve para engine? Generalmente toda API sigue esa lógica. No, pero me quedó algo un poco con la pregunta. A ver, en verdad, vos una API la podés poner en la ruta que vos quieras. Sí, totalmente. Pero el estándar generalmente si puede poner barra API, barra nombre Sí. API para que se entienda. Sí, sí. Pero porque, como dijo, solo sirve para engine. Ah, no. eh, No importa el web server ahí. El API no es el web server. Ahí está. Ahí está Macho. Buenas. Oh. Amascha, ¿cómo andás? Muy bien, Buena. ¿ustedes? Muy bien. todo bien. Denme un segundo. Debe haber múltiples formas. Acá estoy viendo el man, justamente. Menos U, minúsculo. No, eso. ¿Qué está viendo? Porque acá dice otra cosa. El man. ¿Está viendo el man del ad user o de qué? No, eso es lo que dice el trabajo práctico. Ah, Que cómo tiene que ser para pasarle, sí. perdón, que estaba preguntando todavía lo de crear los usuarios adentro. Tengo que ponerle el trabajo, pero el secret que es la paz, el password. Sí. Sí. Buenas. No sé en qué andábamos. Perdón que recién me Sacando subo. dudas del TP3, si querés. No tenés poder leer el coso, ahí te lo pego. No hay historial, pero Ahí te lo pego. Pero seguí del último. Preguntan qué sería el -u user secret si es la password. El secret, sí. claro, es un usuario y una contraseña ustedes para usar una autenticación básica. Lo vamos a ver después incluso cómo usarlo si quieren en alguna UI para que les resulte más fácil, pero básicamente eso pone un header de autenticación con un usuario y una contraseña. No veo más que esa pregunta. Habían preguntado a Alfo si había hecho lo de Postman. Sí, hoy se los paso, se los quiero mostrar. Hice una parte del TP, diríamos. Se las voy a mostrar cómo está hecha, así se sacan alguna duda y más o menos ver. Obviamente no está todo hecho, o algunas cosas sí, pero no las voy a mostrar porque si no te resuelvo el problema, pero sí. Tener cuidado, lo único, porque esto se está grabando, así que Igual. si llegás a Bueno. pasar arriba de los archivos de configuración o algo de eso, están choreados. De choreado. Después le editamos, no te da problema, le ponemos blur sobre tu pantalla de alfa. Hice algunos ejemplos después que les quería mostrar. Mientras me pasás, si querés, las preguntas. Sí, creo que no queda ninguna pregunta No, más. básicamente era eso, no había mucho, porque empezamos hablando de TP1 y TP2. Ok. Bueno, yo había hecho para hoy un poco del TP, un poco otras cosas y un poco del repaso de nuevo de esta capa de aplicación, diríamos, para conectarse contra un web server que tienen ustedes y cómo es el path desde que uno pone una URL en un browser hasta que la atiende su servicio en un sistema operativo. Y también cómo pueden jugar con ese sistema operativo para hacer lo que ustedes quieran. Bueno, para ir vamos a hacer, la otra vez habíamos ido al revés, habíamos ido de top al bottom, diríamos desde que abríamos en la URL una aplicación, una URL cualquiera, ahora lo vamos a hacer al revés. Voy a empezar mostrando algo que hice con el framework que les pasé de C, que no lo había usado nunca, la verdad, y está bastante bueno. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí.
Bueno, tengo una Sí, VM sí. porque se acuerdan que necesitábamos systemd y en Linux, en Mac no sé si andaba, no sé si alguno lo pudo hacer andar alguna vez, pero no. Les voy a Capaz, mostrar lo que hice. capaz si puedes agrandar un toquecín de letra. Dale, ahí cuando lo agrego, yo hice code. Cuando ahora el editor ahí, les muestro. Está muertaza la máquina esta. Falta ¿Se ve muy RAM, chico che. ahí? Sí, se ve chico todavía. Y digo, tiene resolución 640 por 480. Sí. Muere con el compartir y ahí se ve mejor. Sí, está jugando ahí. Sí. Bueno, yo agarré el ejemplo que estaba en el framework, en el repositorio de GitHub que les pasé, y lo único lo que hice es modifiqué para que sea, para que atienda, diríamos, uno de los endpoints que les pasé, que es ese, perdón que anda muy lento con el compartir la pantalla. Con este endpoint que era el de hardware info, fíjense que esto lo dejé igual, acá el ejemplo el repositorio tenía un hola mundo, básicamente. Le cambié por el que yo quería atender, el método sigue siendo el mismo. Y la función, en vez de que devuelva ese 200, creo que devolvía hola mundo o algo parecido, yo la modifiqué. Si bien acá van a ver que hice un poco de trampa porque no estoy obteniendo los datos del sistema operativo, sí lo que hice es armar un JSON válido y devolverlo, con valores estáticos, que son los valores que tienen ustedes en el ejemplo que les pasé en el PDF. Entonces, puse una librería que creo que es esta JSON, esta que está acá, está sugerida también, y para compilar el UlfUSS creo que también lo necesitan. Y nada, básicamente hace con los datos que están acá, mediante esta función JSONPack, que devuelve un JSON que se lo pasan como argumento a la función para hacer el build del response. Y vean lo fácil que es. O sea, la tarea que tienen ustedes es, en vez de estar estos datos hardcodeados, como están acá, popularlos con lo que su sistema operativo tenga en ese momento. ¿Hasta acá alguna duda? Un poco más de zoom. Bueno. No, pero eso te lo habían puesto hace un rato, ¿eh? Ah, ok. Me parece que si no se quejó de vuelta, debe ser que está viendo bien. Ahí está, ahí dijo está bien. Bueno, ¿tienen alguna duda? Fíjense que es re fácil hacer un JSON que devuelva algo. Fíjense que lo único que hice cambiar, y esto es todo, esto más la parte que tienen que hacer ustedes de login, es todo lo que necesita más o menos en este endpoint. Fíjense que es súper simple, ahí son muchas líneas de código, pero son casi todas texto plano de cosas que ustedes van a tener popular. Pero vean lo poco de código que es. Solamente deberán modificar de dónde sacar esos datos, que calculo que ustedes ya lo saben. El sistema operativo 1 creo que había un TP para parsear este tipo de información. Nada, lo mismo lo tienen que sacar del mismo lugar o de otro lugar si quieren. Se buildea el response con este JSON, se devuelve un 200 y esta respuesta. ¿Alguna duda hasta acá? De nuevo. Ok. Esto lo compilé y lo puse a través de un servicio en este servicio que escucha, si no me equivoco, en el 8081. Está manejado por systemd. Se levanta después de un restart del sistema operativo, luego de que la interfaz de red esté activa. Acuérdense que era un requerimiento, si bien no sé si está escrito, pero fíjense que suceda porque su servicio puede levantar previo a que tengan el servicio de networking. No creo, porque casi siempre lo levanta después, pero
se puede poner dentro de systemd una dependencia entre servicios para que se levante uno después que otro, o haya un orden a la hora de ejecución. ¿Se entendió eso? Voy a poner acá al costado, así lo veo. Ok. Estamos de acuerdo con ustedes, o sea, eso que le están mostrando, nada más que la diferencia es que van a tener que abrir, no sé, leer alguna cosa del barra proc, algo de eso, y cargar la función esa con los parámetros que han leído, pero fuera de eso es lo mismo. Sí, acuérdense ustedes que uno de los requerimientos de TP es que ustedes logueen quién le está haciendo ese request. Eso va a venir en un header que lo tienen que poner para que se lo pase el Nginx a su aplicación. Entonces van a tener que leer un poco esta estructura. Y un request que está acá, esta estructura que acá es constante, pero la van a tener que leer para poder loguear cosas. El request, no me acuerdo el formato de lo que tenían que loguear, pero va a venir un dato ahí que ustedes van a tener que extraer y loguear. Pero de nuevo, es nada más entender cómo funciona esa estructura request, obtener los valores que ustedes quieren y dampearlas a algún log de alguna forma. Acuérdense, yendo un poquito más arriba, que systemd les provee formas de loguear el output de lo que está haciendo su código. Entonces no tienen que implementar todo un sistema de login, sino simplemente ver la forma de cómo loguear con systemd el output de eso. De esta JSON. Fíjate en el repo de la librería Ulfius esa, lo recomienda y dice que está utilizando en el fondo eso, así que más o menos vienen, no son dependencias porque a Ulfius lo podés buildear sin esta librería, pero nada, de defecto viene incluida en el make. Bueno, entonces ese servicio debería estar corriendo. Yo no me equivoco, no me acuerdo ni qué nombre le puse. Qué mal que me anda la mano. ¿Tenés el nmap ahí, Alfo? Sí, pero está muerta mi computadora. Dame un segundo, a ver. ¿Qué más puedo borrar de acá? Voy a cerrar algunas cosas. Pido disculpas, pero no. Cuando lo estaba usando sin compartir la pantalla, se ve que consume muchos menos recursos. Creo que esto se llama Stat Service, lo tengo corriendo en systemd. Si yo muestro el status, me dice que está activo, dónde está la configuración, que es lo que van a tener que hacer ustedes para levantarlo, cuál es su PID, el límite, la memoria. Bueno, nada, como lo levanté, fíjense que está levantado hace 5 horas este servicio. ¿Alguna duda con esto? ¿Estuvieron chusmeando un poco systemd para qué es, cómo configurarlo? Systemd. No, systemd. D de dedo. De demon. Acuérdense que cuando copien este archivo van a tener que habilitar el servicio para después correrlo. Lo que dijo que lo confunde con systemd es del viejo, no se usa más, o no se debería usar más. No sé si hay algún Linux que todavía lo... Seguramente alguno... Por ahí sí, algún otro tipo de Unix, algún BSD o los Solaris viejos. Es el print F del binario. Sí, vos podés capturar el standard output, diríamos, de tu binario y ver qué hacer con eso. Sí. Vos podés capturar, diríamos, definir en systemd cuál es el callback a cualquiera de los... O el callback, o el... Sí, o qué hacer con el buffer, con el standard output, con el standard error. Y... Sí, con esos dos podés ver qué hacer. Sí. Calcula, si haces un print, calculo que podés capturar en el standard output el login de tu código. ¿Y dónde lo mandás? Lo único con eso, ojo,
cuando haces un reload del servicio. Acuérdense que como esto es un log, si yo hago un reload del servicio, ese log tiene que ser persistente. Yo no puedo hacer un reload y que se pierda todo lo anterior y que me pise. Que si haces algo por donde venís ahí, seguramente vas a tener ese drama. Entonces, de nuevo, fíjense cuando tengan el servicio, de generar un poco de log, hacer un reload, un restart del servicio y ver que esté logueando y que el log de lo que estaba antes esté presente también. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Corría en el 80. No, en este caso preguntaron qué es una función de callback. Sí, no sé si estuvo mal usada la palabra callback ahí porque lo único que hace es a capturar el standard output. Callback es, dada una acción, una función que se ejecuta, depende del contexto, ¿no? No es lo mismo un callback En cada script de Linux. que en los kernels de Linux. Pero básicamente es una función, una ejecución de una función asociada a un evento, ya sea la terminación de una función, que si sucede tal cosa, vos registrás una función o una tarea o lo que sea, luego de que pase cierto evento. Eso es en general, depende del contexto, ¿no? Lo que Por hace, ejemplo, en el signal. claro, el signal handler sería como una función de callback. Claro. Una funcionalidad, ¿cierto? No es algo que vos le decís, en este punto de mi código esto se va a ejecutar. Yo digo, bueno, dada tal acción, quiero ejecutar esta función. ¿Cierto? Dado tal evento, dado tal... pon el nombre que quieras. Bueno, ahí fíjense que tiré un... ¿quedó claro eso? Por ahí, de nuevo, estuvo mal usada cuando lo usé en systemd y directamente está capturando el buffer de standard output para... está capturando el standard output, nada más. Pero no es una función, un callback. Por ahí, además del signal, por ahí si los que estén haciendo el sistema de computación, por ejemplo, le pueden llamar funciones de callback a la tabla que asocia las interrupciones con los punteros a funciones. Por ejemplo, la parte de drivers. Otro ejemplo más. Ustedes tienen la tabla con los punteros a funciones asincrónicos. Hicieron el sistema operativo una vez. Creo. Bueno, este servicio está escuchando en el puerto 8081, como lo definimos en el código. Ahí fíjense que hice un nmap para ver a mí mismo sobre ese puerto nomás. Ya sé que corre ahí, pero pueden tirarlo sobre todo su sistema y ver los que tienen abiertos. Y está escuchando una conexión TCP en el puerto 80. Es deseable que su aplicación esté atrás de un proxy o un reverse proxy. Por eso es el caso de Nginx. ¿Por qué estamos usando Nginx sobre esto? Esta aplicación hoy escucha en todas las interfaces, solo debería escuchar conexiones entrantes desde el localhost, es decir, desde el Nginx. Entonces yo tengo configurado ahora el Nginx, que escucha sobre una URL o sobre una IP o una interfaz. Ese request se lo pasa a través de este puerto 80. Podemos ver una configuración. Decime. ¿Qué es desde afuera? No. Hay que aclarar que la aplicación que vos haces, vos seteás la interfaz que querés que escuche. Y en general, por comodidad y porque está atrás de una DMZ, atrás de una red interna, solés, que escuchen todas las interfaces, ¿sí? Y después de otra computadora, que es la que tiene salida de internet, por decirlo así, la que tiene IP público, tenés el engine que está conectado a la red interna y pasás con un proxy pass, con un reverse proxy, a la computadora donde está la aplicación. Básicamente porque vos en ese caso usarías el reverse proxy como la computadora que exponés y a la que le pondrías el firewall y bloquearías todo desde afuera. Es una cuestión de comodidad también, ¿no? Básicamente, si vos tuvieras estas tres cosas corriendo en una misma computadora, desde internet solamente deberías ver el puerto 80 abierto. Claro.
Pero bueno, eso lo tenés que bloquear, o por aplicación o por firewall. Si se podría, Sí. Podés hacer lo que quieras. O sea, vos como root del sistema operativo podés hacer lo que quieras. Podés hacer que escuche directamente el 8080, borrar el Nginx y que tu aplicación sirva directamente en un puerto abierto y que cualquiera de internet se pueda conectar ahí. No suele ser la arquitectura deseada por un montón de problemas que trae fuera de eso, pero sí, realmente podés, sin ningún problema, exponer, si vos, incluso si esta máquina virtual que estén acá, que ustedes ven, tendría una IP pública asociada en una interfaz, yo te paso esa IP pública, y vos ponés Telnet, esa IP 8081 y te conectarías a mi máquina y podrías interactuar con esta API. Sí. No es lo que le pedimos nosotros, pero sí, se puede tranquilamente. Claro. Vos deberías que solo escuche, en realidad no en localhost, sino o en una interfaz, que es la interfaz de loopback. Acordate que localhost no existe en realidad, es solo una asociación de un dominio a un IP o a un IP. Localhost en realidad lo está traduciendo a 127.0.0.1. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Así que sí, a un IP vos podrías decirle nada más que escuche a tu localhost, entonces nadie desde afuera se podría conectar a tu localhost, porque no tienen ruta para poder llegar ahí. ¿Quedó claro? pero sí, vos para afuera podés mandar cualquier cosa, digamos. O sea, podés poner el puerto que vos quieras, es como cuando te hace un servidor de Counter, que lo vi ahí que estaban en el grupo. Cuando ustedes se levantan un servidor de Counter en el compu, ponen el puerto que usan para eso para afuera. No se conectan a través de nada. La aplicación esa, de derecho, va a decir conexión a internet. Pero no es lo recomendable, digamos, en estos casos. Acá tienen una config muy simple. Ustedes no van a tener que modificar esto si quieren. Pero fíjense que esto está escuchando, esta es la configuración del Nginx de defecto, que yo modifiqué estas 3 líneas, si no me acuerdo, y esta del server name. Y le dice, bueno, todo lo que recibas con este server name, que ahora vamos a ver por qué lo configuramos, sobre este puerto, que es decir, que estás escuchando, y maché con este path, lo vas a redireccionar a localhost 8081, que es donde nuestro servicio está escuchando. Este server name puede ser algo definido por ustedes, o el wildcard es guión bajo, que quiere decir que cualquier cosa. Ahora vamos a ver cómo eso juega a la hora de hacer un request a un... Acuérdense que en una misma IP pública yo puedo tener un Nginx que atienda a muchos dominios. ¿Cómo sabe a qué dominio es? Para eso es ese parámetro. Entonces yo puedo estar escuchando en el puerto 80, no sé, google.com, o tp1, tp2, tp3.com, y cada uno redireccionarlo mediante un bloque de código de este server a una de esas aplicaciones que esté escuchando en diferentes puertos. ¿Se entendió eso? Yes. Bueno. Voy a abrir primero una... se me fue ahí, justo me habían preguntado algo. TP3 no. No. TP3... ¿Te acordás que el Alfon dijo la clase pasada que vos podés en la cabecera HTTP especificar el host al que estás queriendo conectarte? Ahí lo vamos a ver, incluso lo vamos a escribir nosotros a mano en un ejemplo, así te queda más claro eso. Pero para que veas, yo puse TP3 ahí porque en mi configuración de host yo tengo que TP3 apunte a mi interfaz loopback. Entonces, cuando yo haga un request a tp3.com, me va a resolver mi loopback y yo voy a poder usar esa URL, pero ustedes también pueden poner ahí si quieren un IP. Es más prolijo hacerlo de este modo. Lo que están haciendo una configuración de DNS local, es decir, en todo mi sistema operativo, yo cada vez que ponga tp3.com,
en realidad va a ir a hacer una petición de DNS acá y va a decir tp3.com es igual a 127.0.0.1. Sí, claro. Acá abajo está etc host. Nosotros en el trabajo suponemos que ya está ese archivo, lo pisan de una. ¿Qué archivo? El de Nginx, ¿estás preguntando? Cuando lo instalen también les va a generar ese archivo, supongo. Claro. Si no, Tiene con una configuración por defecto. si no lo buscan en internet, claro, la configuración por defecto. Y ustedes lo que tienen que hacer es agarrar ese archivo y modificarlo. Tiene un ejemplo, incluso lean el código que tiene comentado el Nginx, que está bueno. Les explica varias cosas, ahí lo vi. Yo usé el de defecto, diríamos, lo modifiqué un poquito. Esto es lo que le decía a Postman, la colección que les voy a pasar es esta TP3. Fíjense que tiene un método, un request que se llama system.info y lo que hace ¿Se puede sumir un justamente... poco, Postman? Qué buena pregunta. Nada. Se ve miniatura. Sí, ya lo sé. Qué buena pregunta. Zoom in. A ver. Sí, Desde MacOS no control. puedes apuntar al VM. Y No lo tengo, pero acá tiene zoom in esto. Ahí lo veo. No me andan los shortcuts porque el command del teclado, pero no pasa nada. Un par de veces zoom in. Esa. Ahí se me fue mucho. No, creo que va a estar bien. ¿Ve ahí? Sí, yo veo. No perfecto, pero veo, digamos, bastante. Linda micro. Ahí está joder. ¿Ahí se ve bien? Ok. Fíjense que yo les voy a pasar una colección, que es esta que está acá. Vamos a ir primero usando esta colección y después vamos a ir, la idea es que hagamos esto mismo con un CUR y la idea es que hagamos esto mismo con un Telnet. O sea, ir desde acá, que es una capa media alta, diríamos una aplicación que estoy usando, hasta algo bien bajo como un Telnet y hacerlo a mano. Esto está haciendo un request a esta dirección. Fíjense que acá server es una variable. Ustedes pueden definir entornos dentro de Postman y lo que van a hacer es, van a tener que definir lo propio, porque yo no sé qué servidor tienen ustedes, ni a qué interfaz va a escuchar, ni nada. Por ende, esta variable es dependiente de su setup local. Así que nada, dejé ahí como aleatoria. Fíjense, se llaman environments, chusméenlo después, yo tengo varios. El del TP3 lo único que hace es asigna esta variable a tp3.com. Bueno, esto es una forma pretty de mostrar lo que devuelve. En realidad lo que devuelve es esto. Esto lo que hace es hacer un parsing para mostrarlo como un JSON. Es un JSON válido. Yo agregué, bueno, los headers que mandé son algunos estándar, otros son obviables. Algunos te los agrega Postman. Pero lo importante de acá es que no anda, pero bueno, no me muestra. Hay uno de estos para usar autenticación. La autenticación, que era el menos que ustedes me preguntaban, es pueden usarlo directamente de acá con autorización básica, que es, básicamente acá le ponen su usuario y su contraseña. Esto va a armar un request que va a tener esta pinta. A mí sí tiene conflicto ahí. Después lo vamos a poder tirar directamente por la consola. Pero eso que me digan de ese user, ese password, lo van a tener que poner acá como autorización básica o lo pueden copiar directamente desde el curl que yo les pasé. Los headers que me devuelve son el sistema operativo, son, bueno, que está corriendo un Nginx en un Ubuntu 1.17, no sé cuánto, un Ubuntu en la versión de Nginx. Estos parámetros los agrega
el Nginx o algunos la aplicación. Nos agrega, calculo que la aplicación y el content link, todo esto es opcional. Es para mantener integridad en la información, cómo va de un lado a otro, pero es opcional. Y yo le agregué a cada uno de estos casos que tienen acá ustedes, una suite de test para validar lo que ustedes hicieron. Entonces, la idea es que después vamos a ver que corran, hay una forma de correr todos los endpoints que yo definí, todos esos tests, y cada uno de esos tests va a chequear ciertas cosas. Por ejemplo, acá cuando obtuvimos el hardware info, lo que voy a chequear es que los campos requeridos cuando yo devuelvo esa información estén y sí, no está chequeado el tipo del dato ni nada, simplemente están chequeados que estén. Les voy a mostrar acá en mi compu local porque tengo la misma colección ahí. Anda mucho más rápido que esto. Denme un segundo. Fíjense acá, eso corre un set de test que básicamente dice que te devuelvan un 200, que te devuelva, que cada uno de los atributos del JSON que te devuelve estén, kernel version, bla, bla, bla. O sea, si ustedes corren esto y les va a dar fail, quiere decir que algo tienen mal. Fíjense que el content type tiene que existir. Este no lo tiene, pero creo que este sí. Y tiene que ser del tipo application JSON. El content type, porque ustedes están devolviendo es un JSON, y les puse un constraint ahí que su aplicación responda en menos de 200 milisegundos, que nada, lo van a cumplir sí o sí, más si están en un entorno local. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, fíjense que yo lo hice y todos ustedes me dieron OK, pasaron todos los tests acá en la pestaña test, pueden ver cada uno de los atributos una vez que pasó, los que no pasaron, etc. Cada uno de los requests esos tiene asociado un test. Por ejemplo, cuando yo creo un usuario nuevo, lo que me devuelve. Les puse un test también que traten de crear un usuario duplicado. Ese test va a tratar de crear el usuario root. Ustedes deberían respetar lo que ese test dice, es decir, deben devolver un 409 porque hay un conflicto ahí, lo que están creando ustedes ya existe. Listar los usuarios, crear un usuario nuevo, volverlo a listar. El valor anterior tiene que ser el array, diríamos, que ustedes devuelven, tiene que ser un ítem menor porque acaban de crear un usuario nuevo. Bueno, en fin, un par de tests ahí para que vayan haciendo y vayan chequeando que su trabajo sea válido. ¿Preguntas sobre eso? ¿No? Darme la consola. Bueno, lo que voy a tratar de hacer ahora es acuérdense que esto en el fondo es un curl o sea, de nuevo, es una conexión a un socket que pide cierto formato y devuelve cierta cosa, ese mismo socket, en este caso un JSON, pero puede ser una página HTML o lo que sea. Entonces, tiene un ejemplo acá que es una página que encontré el otro día para usar. Lo que hace es devuelve lo que nosotros le pidamos, diríamos, tipo un loopback. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la tool que habíamos usado? No era de Netcat, pero no era, yo les había dicho, sí, creo que era no me acuerdo cómo era, que básicamente era un servidor de loopback para todo lo que ustedes demandan vuelve. Entonces, este dominio lo podemos hacer un curl, http http stats
.us. Eso me va a traer toda la web esta, por eso tienen esto, eso que ven ahí, pero fíjense que si nosotros vamos al barra 200, puse 20, barra 200, lo que me vuelve es un 200 OK. Que es lo mismo que si nosotros tocamos aquí. Si nosotros le damos un poco más de verbose a esa conexión, lo que hace es, primero que nada, resuelve este dominio, es decir, http://stat.us, ¿a quién pertenece? Pertenece a esta IP. Fíjense que lo que está en asterisco es lo que está sucediendo en el background de red, está tratando de conectarse mediante este IP y este puerto, lo que imprime en el buffer y lo que recibe. Fíjense que si yo hago esto, no funciona. No tira el mismo resultado que me tira un 404. Es decir, no fue encontrado. Entonces, yo le estoy haciendo el mismo request, o sea, estoy estableciendo una conexión telnet o una conexión, un socket contra el mismo lugar, hacia el mismo puerto, pero me dice que eso no es válido. Eso es porque el lado del servidor, el Nginx, se acuerda que tiene un parámetro que se llama server name, que era lo que nosotros definimos que se llamaba TP3, y es lo que chequea para saber que está correctamente direccionado o que puede atender ese request. Ustedes cuando hacen un curl, lo que hace es, en el fondo, le pone el mismo host que ustedes usaron, pero no necesariamente ese host puede estar atrás atendiendo peticiones. Entonces, si ustedes pueden, como lo que vamos a hacer ahora, tratar de un poco hackear eso y decir, fíjense que yo puedo hacer un request, pero si yo escribo a mano un header que se llame HTTP stats, esto me va a contestar bien. ¿Se entendió? Porque esto no funciona y esto sí, siempre es algo desde el punto de vista de la aplicación, porque la conexión se realizó, el origen y el destino es el mismo, o sea, soy yo conectándome a 27901 a través del puerto 80, pero cuando empiezo a transmitir información, es decir, lo primero que le transmito es este get, después le transmito este host, después le transmito esto, después le transmito esto, un enter. Cuando detecta un enter, lo que hace es parsear todo lo que yo le mandé y ahí recién responderme. Y ahí me devuelve un OK. Fíjense que hasta este punto, tanto si yo uso el IP o como la conexión, el IP o el dominio es lo mismo. Pero el resultado de lo que me devuelve es diferente. Eso es porque del otro lado, yo tengo a alguien que está chequeando lo que yo estoy mandando, es decir, está chequeando que este host sea esto y no otra cosa. ¿No se entendió? No sé si ese no era, calculo, no sé si es viejo, 7 minutos, pero ¿se entendió eso? No, bueno, igual, mirá, lo vamos a ver ahora. Si yo hago, vamos a ver si sale esto. ¿A qué te referís a host? Mirá, vamos a ver. Entonces, no, lo podemos hacer a mano. Lo que él dice de host es cómo se llama la computadora o el servicio al cual estás queriendo conectarte. ¿Cierto? En este caso, http://stat.us es un nombre que está asociado a una dirección IP. Pero cuando vos envías el encabezado HTTP, también envías el nombre de Che. Está bien, yo me estoy conectando en esta dirección IP, pero quiero conectarme contra la computadora que se llama http://stat.us. Y eso va junto con la información de solicitud que vos envías. Lo importante acá es que eso va a nivel de aplicación. O sea, lo único que me da esto, o sea, esta URL es, che, ese dominio resuelve este IP. Eso es todo. Entonces, yo puedo venir y decir, ok, telnet SIP contra, perdón, lo puse mal, 29.0 contra el puente 80. Ok, estás conectado.
yo estoy usando el IP, entonces le digo, bueno, dame el get del /200 usando el protocolo HTTP 1.1 y le voy a tener que poner esto. Host, enter, host. Yo acá puedo poner lo que yo quiera. Acá no hay un constraint que me diga como lo que yo estoy escribiendo en el socket que va a aparecer del otro lado. Obviamente, si yo pongo acá cualquier cosa, me va a responder, che, no tengo ese host, yo no soy google.com y me va a rejectar. Pero eso es a nivel de aplicación. Es los datos que yo estoy escribiendo en mi socket que aparecen, o sea, que se envían hacia el servidor. Yo pongo acá http stats.us, ¿era? Sí. US. Ok, 200. Fíjense que yo acá en ningún momento usé para conectarme su dominio. Simplemente fue un parámetro que yo escribí en el socket que nosotros establecimos. Y me escribió y me dijo, ok, lo que te estoy devolviendo es un 200 ok y un montón de headers que son información que le sirve al navegador, a nosotros para ver qué nos está mandando, qué servicio es, etc. Pero no es nada más que un socket escribiendo contra un servidor en esa dirección. Por eso si yo ahora pongo dame... Por eso ahí cuando hacen este get no funciona, porque fíjense que curl en el fondo lo que le escribe es este host. Está asumiendo que vos te querés conectar a este lugar, pero es algo que hace por cómo funciona el comando. Pero en el fondo ustedes lo podrían hacer, como vimos recién, a mano, escribir la cabecera del host como quieran y poder conectarse al lugar que quieran. Entonces, algo que pueden probar si quieren para jugar es poner un telnet contra 127.001, que es su loopback, contra el puerto 80, y en vez de host TP3, pónganle otra cosa y van a ver cómo les reyecta uno y otro no. Y eso está desde la aplicación. La aplicación es la que abre el string que vos le estás mandando, le hace un matching contra lo que tiene definido en su configuración y deja pasar o no, o machea o no con una aplicación u otra. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, dos servicios corriendo en la misma máquina, es decir, servicio1.com y servicio2.com, los dos apuntan hacia la misma IP pública, ¿cómo puedes saber cuándo forwardear esa petición a uno u otro? Bueno, con la cabecera esta que ustedes están mandando mediante host. Entonces, por más que el socket se abra contra la misma computadora, la forma de redireccionar eso a un lugar o a otro es con esa cabecera. Si es, no sé, servicio1.com, va a machear con una estructura dentro del Nginx, y si es servicio 2, va a machear con otro. ¿Se entendió? Bueno, entonces, volvemos acá a un ejemplo. Se entiende que lo que está haciendo ahí con Telnet es básicamente mandar una string a través de un socket, ¿no es cierto? Con un cierto formato, pero es una string, digamos, no tiene nada raro. Va peladito. Claro. Se podría usar cualquier otra información en el header. Sí, claro. Esto, de nuevo, obviamente hay estándares, ¿no? Todo el mundo usa host. Pero vos en el header podés escribir lo que quieras y del lado de tu aplicación podés hacer lo que quieras con eso. De nuevo, es algo de aplicación. Es como cuando ustedes escribieron los dos sockets que se comunicaban entre sí y el string que vos mandás desde el cliente y cómo lo interpretas en el servidor es responsabilidad de la aplicación y es tu libertad en cuanto a diseño a cómo lo quieras hacer. Claro, de hecho, no sé, a ver, vos corregime, Alfa, en cualquier cosa, ¿no? Pero digo, hay ciertos campos de header HTTP que están definidos, qué información van a llevar, y vos después podés agregar todos los campos que quieras, digamos, podés usar todos los campos que quieras de HTTP, mientras los uses para algo del lado de tu aplicación, ¿no es cierto? Los puedes leer e interpretarlos, no pasa nada.
Sí, igual podés usarlo o no, diríamos, podés hacer lo que quieras, es tu diseño. Obviamente hay en la industria ciertos estándares que se usan. No sé, el host se usa para eso. Si vos tenés un content type, te dice, che, ¿qué es lo que te estoy devolviendo? Si te estoy devolviendo una imagen o si te estoy devolviendo un JSON. Puedo poner ahí adentro la cantidad de headers que yo quiera. Incluso acá lo hace de manera fácil, ¿no? Pero si ustedes van a esta aplicación y vienen a headers, y acá pueden poner lo que quieran. Sí, sí. O sea, lo que quieran, y esto va a armar una cadena de strings que la va a escribir en el buffer y del otro lado la vas a levantar y vas a leer lo que vos quieras. lo único que es obligatorio es el método que usás y el recurso, digamos, el barra API, barra hardware o lo que sea. Y ni siquiera sé si la versión del protocolo es obligatorio ponerlo así. Sí, porque si no, del otro lado no sabe cuándo cortar. Viste que nosotros cuando en un momento le puse enter y ahí recién me respondió con un carácter vacío. Bueno, eso está definido en el protocolo HTTP 1.1. Entonces, si no respetas eso, es decir, no sé cuándo cortar. Es como, ok, a ver, de nuevo, ese get barra algo es algo que levanta del otro lado un proceso y está esperando algo, pero si vos querés implementar tu protocolo web que funcione de otro modo, también podés. De nuevo, hay muchos estándares y por eso se cumplen, porque vos querés hacer una web que ande en todos los navegadores. Entonces, un montón de esas cosas las respetás. Pero, de nuevo, es como ustedes cuando hicieron su código cliente-servidor de HTTP, de file server y eso si ustedes, no sé, definen un poquito más de cosas, pueden hacer que sea desplegable en una web y pueden definir, no sé, headers, pueden hacer lo que quieran. Es simplemente cómo se escribe de un lado algo y cómo se lee del otro. Y eso es una convención que están las partes de acuerdo. Pero ustedes pueden poner acá lo que quieran, que es, de nuevo, se termina escribiendo, fíjense, ese content type es un header, pero se termina escribiendo igual que esto es una entrada más, es decir, es una línea más en lo que yo mando. Que siempre son valor, 2 puntos, y el nombre del atributo. Entonces, de nuevo, si yo hago un telnet control 80, digo, ok, traeme el barra 200 usando el protocolo HTTP 1.1 contra el host HTTP stat.us con el header alphon igual alphon. Me devuelve 200. O sea, yo acá puedo escribir tantos de estos como quiera y del otro lado los va a recibir y está en él o no hacer algo con eso. Obviamente no es bueno mandar algo si no lo vas a usar, pero sí, ahí ustedes pueden mandar lo que quieran y lo que me está devolviendo es lo mismo que si yo abriría el browser y pusiera esto acá. Es más, esos headers están acá y ustedes lo pueden ver. Pero no, de bajar al nivel más bajo, lo que es una petición en un browser como este, algo simple como un telnet contra un lugar. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Lo último que les quería mostrar es a ver si esto me deja. ¿Cómo se pueden hacer cosas? De nuevo, alguien me preguntaba cómo. No me acuerdo quién me preguntó, pero una de las respuestas que di, ustedes son dueños del sistema operativo y pueden hacer lo que quieran, o casi lo que quieran. Todos conocen la web DuckDuckGo, es un buscador, ¿no? Un buscador tipo Google. Yo lo que hice es, como yo soy el dueño yo soy el root en este sistema operativo,
yo puedo redireccionar. Qué mal que me anda. Perdón. Ahora voy a ver si puedo dejar de compartir y voy a compartir solo esa pantalla, a ver si me anda mejor. Denme un segundo. Una ventana. A ver. ¿Te ve ahí la pantalla? Sí. Ok. Yo lo que quise hacer es, no sé si lo voy a poder mostrar, pero lo había hecho es bajarme todo este sitio, bajármelo a mi computadora local, escribir el etc host para que una web que se llame, puede ser duckduckgo.com, en realidad apunte a mí mismo, entrar al navegador, poner duckduckgo.com y que en realidad el que lo está sirviendo soy yo mismo en vez de Internet o el servidor de DuckDuckGo. Pero si esto me deja loguearme. Vamos. Estás paginando lindo, Mastio. Pero no sé. ¿Por qué La esta RAM banda recién te truena, boludo? marcaba 15 gigas. O sea, probablemente sí esté paginando. A ver, vamos a bajar un poco de cosas. Por ahí no deberías mirar en clase. Mis disculpas. Cerrá Este tu lo voy a server de compu, cerrar. Juan. Se cerró todo. Bueno, va a tener un segundo, ya se va a conectar, de haber cerrado el explorador sin querer. Literalmente cerró todo. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Habían visto algo de redes Nesto? ¿Habían usado Telnet antes? Cuando dice redes, lo único que veíamos era Telnet. Che, yo lo que querría decir, no sé si cualquier cosa, si algún tiene una idea distinta me lo dice, pero me parece que, o sea, una sugerencia sobre cómo encarar el trabajo. Ustedes van a tener tres cosas, ¿cierto? El engine, escuchando el puerto 80, y las otras dos aplicaciones en el 8080 y 8081, no sé cómo está definido. Ahí volvió Alfon. Sí, perdón, cerré todo. A ver, voy a ver si así. Lo que yo sugeriría que hagan es que hagan los endpoints, ¿cierto? Y prueben conectarse con un curl, algo de eso, que les devuelva alguna respuesta dummy. Una vez que hayan podido hacer andar eso, háganse la configuración de systemd para, en vez de correrlo a mano, poder levantarlo desde ahí. Y después metan el Nginx y prueben conectarse contra el Nginx y que los redireccione bien. Porque si quieren hacer todo junto, les va a ser más difícil. Entonces háganlo de partecitas. Me parece que eso es lo más fácil. Y después, una vez que ustedes ven que el Nginx le está redireccionando bien y que sus aplicaciones les pueden levantar bien y tener una buena respuesta, Y que pueden leer los header bien. claro, y que tengan los header bien, todo eso, implementen recién ahí la funcionalidad. Una forma para encontrar problemas con los headers es con Wireshark, ¿no? Ustedes pueden ver el header que les llega a la petición y pueden ver el header que redirecciona Engine contra el servicio que ustedes están corriendo atrás. Y ahí pueden ver si Engine les está modificando el header o qué le están haciendo. Entonces, esa es una forma muy fácil y muy segura de buscar y encontrar errores.
Sí, pero no se larguen a querer hacer todo juntos, decir, agarro y configuro el engine y lo pongo así, y hago el programa y levanto todo y qué sé yo, porque no. De nuevo, todo lo que vieron ahí del Nginx, el Systemd y el código, si sacamos el código que ya está hecho, diríamos, solamente lo que ustedes tienen que cambiar deben ser menos de 50 líneas. La configuración del Nginx es muy chiquita, la vieron, incluso la mostré, creo que tenía 5 líneas. La del Systemd también debe tener 10 como mucho, y el código la línea que cambia un par de cosas. Obviamente tienen que hacer usted un par más, pero realmente es poco el laburo, obviamente si saben dónde hay que tocar, y la idea es un poco eso, tratar de que no tengan que hacer algo súper grande, sino más bien leer bastante, a ver qué modificar, y ir a modificar justamente eso en vez del resto. Yo voy a reiniciar esta máquina porque... Un detallito, Alfo, que me parece que no pasaste, las librerías para agregar los usuarios. El otro día busqué, pero no, van a tener que usar o dos cosas. O tiran el add user o el user add con un system, Sí. o si no, levantan los archivos porque no te provee el kernel, calculo que por seguridad, una API para modificar y agregar usuarios. Es algo que está simplemente, si ustedes van al user add, ese lo único que hace es el archivo ese, el shadow y el resto Sí. lo modifica, pero no tenés una syscall para add user, o por lo menos que yo haya encontrado. No, Me parece que creo que es que justamente a propósito no quieren poner una API para agregar y borrar usuarios. Sí, pero si Guren está lleno de escrito en Perl, en Python, lo que sea, que Sí, creo debería ser modificar esos dos archivos nomás, el groups, el password y el shadow 3. Hablan a pleno. Bueno, yo acá bajé de esa página, la que ¿se ve en pantalla, verdad? Sí. Sí. Yo bajé esta página, DuckDuckGo, la bajé a mi local, la bajé con una aplicación que se llama HTT Track. Básicamente lo que hace es te baja todo porque esto no es solamente un archivo, sino un archivo que, o sea, sí es una petición, pero ¿qué pasa? Esa petición se baja y baja, no sé, un JavaScript que dice, bájame todas estas imágenes, esas imágenes o esas otras páginas web bajan más. Entonces, hay programas como ese que yo usé ahí para colectar directamente todo el sitio. Ese sitio está acá, de manera estática. Si ustedes, a ver si esto anda, pero si yo hago abro Firefox con ese index, me muestra medio mal porque hay un par de referencias, pero después vamos a ver que se ve bien. Se ve así. Esto, bueno, ese es el final del cuento, pero bueno, después se lo muestro. Lo que hice es bajar todo en este directorio. Configuré mi Nginx. Tengo un sitio que se llama Duck, que lo que hace es, escucha una URL que se llama duckclone.com. Acá pueden incluso, si quieren, poner también la misma, duckduckgo.com. Root es una directiva del Nginx que le dice dónde está la raíz de todo lo que yo voy a pedir. Cuando ustedes cargan una aplicación de defecto, su navegador va a buscar el /index.html. No estoy tan seguro de eso, pero sí. Entonces ahí te pide qué querés que te sirva cuando ponen directamente nada, es el barra. Pero en realidad eso requiere estar mapeado a un archivo, en este caso el index.html, y después de esto no va a entrar nunca porque voy a servir ese HTML, esto es opcional. Pero si quieren buscar alguna otra cosa que no esté ahí, te va a dar un 404. De nuevo, lo más importante es que escucha en el puerto 80, igual que cualquier otro servicio que tengo ahí corriendo. Fíjense que yo puedo tener muchos servicios corriendo en el mismo puerto porque se diferencian por este server name. Yo voy a... acuérdense que yo usé TP1 o TP3.com, creo, y no va a ser lo mismo si yo pongo... intento hacer una conexión contra mi localhost usando host TP3 que host duckclone.com. Otra cosa que hice para esto es hacer
agregar esa URL para que resuelva a mí mismo. Ese no es mi navegador, es este. Entonces, si yo acá pongo duckclone.com, me va a traer esa página web. Fíjense que a ver. Hay una dirección mal acá. Esto está mal. Se me muere. Se muere. Perdón. ¿Dónde quedó? Firefox duckclone.com. Ahí está. Fíjense que directamente cloné la aplicación, hay algunas cosas que no andan, pero la mayoría sí. Entonces, ¿cómo ustedes, siendo el dueño de su DNS y de su sistema operativo, básicamente pueden hacer lo que quieran? Y si esto fuera un router, ustedes podrían hacer, no sé qué, alguien que escribe google.com, en realidad los mande a su página web y les pide el password y la contraseña, y si no se da cuenta que acá no es una conexión segura, que es muy probable que no lo haga, le van a poder obtener su password y su contraseña. Creo que había un par de preguntas ahí. El último te toca un poco Postman, y le pregunta root, ¿lanzamos el servicio con root? No lancen el servicio con root porque, por seguridad, básicamente, si alguien no se puede ejecutar código dentro de su servicio, lo que van a hacer es, van a estar dándole permiso root, córranlo, viene un usuario de defecto que es www web, a ver, ya te digo cómo es bien, pero... Sí, www.data o www.data. Y córranlo con otro. Eso, por más que la carpeta del servicio o los ustedes binarios que tengan estén con permisos root, ustedes pueden, mediante systemd, decirle correlo con este usuario y es mucho más fácil. Sí. Directamente ponen el usuario ahí y ese servicio se levanta como si lo hubiera levantado su usuario. Claro, porque systemd se ejecuta como root. Entonces puede ejecutar servicio en nombre de cualquier usuario. Sí, justo les estaba por decir eso. Claro, si ustedes lo ejecutan como un usuario que no es root, y cuando quieran agregar los usuarios van a tener problemas. Lo que van a tener que hacer ahí es modificar el archivo sudoers para agregar que tal usuario pueda agregar usuarios sin que te pida la clave, por ejemplo. Que no es lo mismo que darle root, ¿no? Claro. Creo que sí, Matías, yo escucho bien. En el DNS vos asociaste el clone de tu server. El DNS lo único que hice es, en mi archivo host, es decirle cualquier cosa que haga. Las peticiones de DNS van escalando, pero tienen un orden, ¿no? Primero revisa el archivo host y después va al servicio de systemd. Hay algo antes, pero no me acuerdo qué. Pero bueno, a grandes rasgos, para que salga de tu computadora, no tiene que estar acá. Antes de ir a pedirle al servidor de DNS, che, ¿quién es este dominio? Lo que hace es, antes de eso, ir y busca acá a ver si está. Si no está, lo manda al servidor de DNS. Si ese servidor de DNS no está, lo manda al que sigue y así. Entonces sí, lo que yo hice es decirle, en cualquier lugar de este sistema operativo, si alguien pide que es duckclone.com, respondele que es 127.0.1 y todo bien, como si hubiera estado en el servidor DNS que yo voy a hacer. Es una forma de hacer un override del DNS. Sí, en systemd resolve, creo que se encarga de eso, de revisar el archivo y después hacer la petición. Bueno, lo había encontrado, estaba bueno, era como era un grafiquito de cómo iba
cómo iba la petición de DNS. ¿Preguntas hasta acá? Tengo una cosita más para mostrarles y nada más. ¿Nadie? ¿Alguna duda? ¿Quieren que modifiquemos algo de esto? Bueno, lo último que tenía para mostrarles era... Les quiero agregar una cosita. Con respecto a lo de los usuarios, que ustedes ponen man sudoers, ¿está bien? Ahí es larguísimo el manual, pero hay una parte donde les muestra ejemplos. Che, si vos agregás esta línea al archivo de configuración, lo que hace es permitir que tal usuario con tal nombre ejecute tal comando, o que los usuarios de tal grupo puedan ejecutar tal comando sin tener que autenticarse, o cosas así. Sin tener que solicitar contraseña. Sí, véanlo de ahí. Local. Sí, véanlo de ahí. Lo que no me acuerdo es si las reglas esas se evaluaban de abajo para arriba o de arriba para abajo, porque importa en qué orden las ponen. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una regla que dice todos los usuarios tienen que autenticarse, y abajo ponen que tal no, bueno, si esa regla está abajo no funciona y si está arriba sí, porque depende del orden en que les evalúa. Sí, y ojo también con... ¿Cómo era ese tema? Pero sé que hay algo de eso, así que tengan cuidado con eso. Sí, y también con la primera vez que ustedes usan sudo en un usuario, tienen que aceptar una cosa así como yo les dijera los términos y condiciones, no es los términos y condiciones, pero les da una leyenda que le tienen que poner enter. Por lo tanto, si ustedes configuran y eso se hace a través del stdin. Por lo tanto, ustedes si la primera vez configuran un usuario en el sudoers y después quieren utilizarlo directamente desde la aplicación, no les va a andar. Primero tienen que entrar por consola. Entran por consola, le dan el comando, le dan el OK y ahí ya está. ¿Se entendió eso? Suponiendo que ustedes dicen que el usuario que hizo www puede hacer un add user sin que le pida contraseña. Bueno, váyanse con ese usuario después de configurarlo, tiren el add user, les va a tirar algo que tienen que aceptar y ya después pueden usar el comando sin necesidad que les pida contraseña. Vos podrías redirigir al clone también a partir del header host, ¿no? Sí, vos podrías hacer un redirect a partir del header a donde quieras. Sí. En Nginx le pones, tiene directivas tipo if, ¿no? Tipo código. If, header igual tanto, proxy pass a algún lado o a otro. Sí, de nuevo, Nginx es como casi un lenguaje en sí y pueden hacer muchas cosas, incluso se usa un montón. Nginx es muy performante con scripts en Lua y se suelen poner scripts en Lua para hacer ese tipo de cosas, obviamente un poco más complejas. Eso, si querés, probalo, hacé. Y es increíblemente rápido. Yo vi uno de los scripts de las API de Mercado Libre y debe tener unas 5.000 líneas y lo resolvía muy, muy, muy rápido. O sea, son todas versiones regulares. Es realmente muy rápido. Nginx anda muy bien. Che, lo último que les quería contar, si quieren hacerlo, sumaría unos muy buenos puntillos en el trabajo, es tirarle un test de carga a su servicio. Hay miles de frameworks para testearlo, yo les recomiendo este. Es para ver que se usa y existe, y es importante tener una métrica de cuánto se banca tu servicio. Lo que hace es, le definís, este es recontra simple, ¿no? Yo agarré uno cualquiera, le definís la cantidad de usuarios que querés que tenga de manera concurrente, el tiempo de ejecución y la request que le estás haciendo. Ahí, fíjense, le está haciendo 6 usuarios durante 30 segundos a tp3.com/API server hardware. Y lo que hace es, genera muchos requests y te da un montón de info ahí, de la media, la mediana. La mayoría de los desarrollos suele ser eso. Che, cuando uno testea una API es importante testear los límites de la misma para saber de los rangos, si están aceptables o no. No sé, si ustedes hacen algo de IoT, que hay 100.000 dispositivos en el mundo, y esos 100.000 dispositivos van a hitear a ustedes, es importante saber que
se van a poder bancar esa carga. Esta tool se llama K6. Yo ahí googleé Load Test K6. Pero hay un montón. Gatling, otra usada mucho es Gatling. ¿Cómo se escribe Gatling? Gatling, Load Test, no sé ni cómo se escribe. Esta también es usada, es open source. Pueden usar esta. Yo usé esta que era como una fácil ahí, como para mostrarle que esto se... Bien, ahí tienen un código muy parecido al que corrí yo. Nada, estas tools existen y es muy probable que el día de mañana cuando ustedes hagan algo tengan que testear su performance. Y suele ser un buen lugar para ver dónde se rompe, ¿no? Si esta API que van a hacer ustedes es bastante simple, pero si una API que usa muchos recursos, no sé, bases de datos, redes, etcétera, es una buena forma de ver dónde se rompe o cuál es el eslabón más débil en la cadena que ustedes usan, en el path de sus datos o en su aplicación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si quieren ver algo. Ahora me anda mucho mejor esto, así que... No. Fíjense. Miren. Recapitulemos. Ok. Antes que nada, les quiero mostrar systemd. Esto está en system stats. 22 líneas tiene ese stat service. De nuevo, cuando les dije configurar systemd para que lo levante el servidor, son esas 22 líneas, ¿no? Y debe haber muchas que no tienen nada. Recapitulemos. Bueno, su aplicación, el código bastante simple, no van a tener que renegar mucho con eso, mucho menos como el TP1 ni nada de eso. Fíjense de usar la librería, fíjense de responder de forma correcta a que pasen los tests. En cuanto a la aplicación, no es muy compleja, pónganla en un puerto cada una a escuchar de manera local. La configuración del Nginx no va a ser muy compleja que digamos. Traten de definir, si quieren, un dominio, no pongan wildcard a todo. Hagan si quieren eso que hice yo, tp3.com, y si lo corren en su local lo van a poder hacer. Con systemd, no mucho más. No sé si hay alguna duda. O sea, a mí me parece, no sé qué opina Lago y vos, Alfo, Diego, si quieren hacer, no sé, trabajar con la librería jQuery, un bootstrap y una paginita muy sencilla para chequear y mostrar los datos, también está bien, me parece, ¿no? Sí, obvio. Sí, de una sumaría un par de puntos. Va a sumar puntos eso. Bootstrap es muy fácil hacer una web, pareciera. jQuery Sí. también. O sea, si También. esos datos que devuelve, ¿cómo está acá? Abrir Postman. Los datos que devuelven en forma JSON, en vez de devolverlos, los pueden devolver en otro modo y servir o hacer una página web que consuma esos datos y mostrarlos de una manera linda. Sí, incluso, Alfo, con jQuery podés mandar, recibir JSON y Claro. armar una tabla con Bootstrap. No. Que me quedo grande. ¿Podés poner un ejemplo? A Diego le gusta mucho programación web, así que si tienen consultas, con Diego Abrate. Le encanta el alto nivel. JavaScript. JavaScript sobre todo, sí. 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 Body, es literalmente, Gera, el ejemplo que está en la página. Con ese, En GitHub. el ejemplo que está en el GitHub es eso. Mirá, el ejemplo que está en el GitHub es igual, lo único que tiene de menos es esta línea, que acá tiene otra cosa que dice hola mundo, y en vez de hardware info dice hello world.
no toda la la veo, pero no. Sí, La librería. por eso, a ver, les repito, yo lo que les sugeriría es que hagan esto, a ver, para este servicio, hagan ese ejemplito que les muestra el iPhone ahí, prueben el caso del post, ¿está bien? Compílenlo, córranlo a mano y con el Postman hagan alguna prueba en local cosa, a ver si les devuelve bien. ¿Está bien? Después agarran, escriben el otro servicio, lo corren y lo prueban con el Postman. Cuando ustedes ya saben que eso anda, recién ahí hagan toda la parte del engine y todo eso. Se vayan de pedacitos. Pero de nuevo, no debe ser, no sé, sobre todo, el de stats deben ser 10 líneas más. En vez de estos valores sacarlos acá hardcodeados, levanten el proc o el stat. Y nada, no es complejo. La idea no era hacerles codear cosas complejas, sino que hacerles entender cómo todo el flujo de datos, desde que codean algo a bien bajo nivel hasta alto nivel. Ahí Seba Murillo pregunta, dice, presentar los resultados en un request de una página web. Claro, en una página web, lo más fácil, agarrás Bootstrap y le agregas jQuery, una consulta de Ajax cuando se cargue la página o que aprietes un botón y te muestra una tabla con los valores. Desde la web podés hacer la consulta. O sea, desde la página web podés hacer la... Es más, debe haber 1 millón de librerías de JavaScript que lo único que tenés que hacer es ponerle el endpoint ese y te lo grafica solo. Yo no te recomiendo ninguna porque no es mi área, pero te consigo una si querés, que no vamos a hacer React, pero alguna simple que le ponga un JSON y te lo grafica. Estoy seguro que una librería va a decir, graficame este JSON y te lo grafica bien. Leer un JSON en JavaScript es muy simple. JSON. Poné Bootstrap ahí. Bueno. Miren, acá tiene una tabla que todos estos datos le van a venir a usted y todos esos datos y lo único que hace es esta funcióncita. 7 códigos en vez de acá data, my data, le pasan lo que al servidor, lo que el servidor les devuelve, les van a dar. Es simplemente acomodar las piezas, que va a ser el 90% de su trabajo futuro. Juntar piezas que otros hicieron. Sí, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hice trabajo el año pasado, creo que líneas de código mías para el front-end, que había que hacerlo en ese caso, era obligatorio, creo que no sé si escribí 2. O sea, literalmente me abrí todo de todos lados y lo único que tenía que hacer es que encajen los distintos pedazos de código que te robaste, pero nada, la parte del front lo pueden hacer copiando código por ahí tranquilamente. Documentando todo, ¿no, Diego? Podés hacer todo. ¿Cómo? Podés mezclar Documentando todo. Paso ahí por el chat. Nada, las 3 palabras clave para que busquen. Eso es lo último, chicos. Pero sí, déjenlo si les sobra tiempo y quieren aprender más o menos, ver algo, pero... Creo que si le pego... Mira. Este JSON que te lo mueve a esto... Genial. Calculo que usás no sé, JSON grid y le pasás el JSON y solo te lo hace. No sé. Todo esto está todo hecho, es simplemente saber dónde modificar y nada, busquen. Y de esto lo bueno que tienen, a diferencia de otros lugares, que hay mucha información dentro en internet dando vueltas y suele ser bastante sencillo. Ok, así que no tengo más nada, perdón. Si alguno tiene alguna pregunta, acá estoy. Tiene nomás.
Nada. Nada, che. ¿Tomamos Bueno, presente? antes que termine, quería hacer una pregunta. Quería saber si alguien programaba o ha aprendido algo, algún lenguaje fuera de los que vemos en la facu. Curiosidad nomás. ¿Cuál? Uno dijo PHP y los otros. Sí. PHP. No. Bueno, les va a resultar, bueno, a ellos que van, les va a resultar bastante simple. Ujú. HTML, qué lindo, ¿no? CSS es hermoso. No, te juro que de todo, yo hice casi 7 años laburando de PHP. Me parece un lenguaje tan feo, lo odio, boludo. Es feo, en serio. Encima puedo pasar código del 5 al 7 y ya murió. Che, Consulta, bueno, Seba, ¿ninguna duda? ¿para qué usa Lua? ¿Cómo? Ahí, no, ahí hay un chico que dijo que usaba Usa Lua. Lua. Bueno, Porque pero yo lo viste, vi una sola Alphonse usa vez. bastante. Ah, Lua, si, si programás bien en Lua y te dedicas un poquito a Nginx, y te gusta, obviamente, vas a tener muchísimo laburo. y yo vi una sola vez Lua en una configuración de un entorno de escritorio orientado a mosaico. Es el único lugar donde lo vi. Por no decir que te vas a hacer millonario, pero sí, hay mucho laburo. Justamente por eso, ¿no? Porque corre Nginx. Ahora empiezan con uno. Mira vos. Está interesante. Bueno, ¿quieren que tomemos lista? Los que están Dale. Ahí vienen todos. ¿O no? No, pero todavía no empezó. Che. ¿O ninguna duda? ¿Se entendió todo? ¿Todos tienen entregado la semana que viene? De nuevo, creo de los que venimos viendo hasta ahora es el más facilito en cuanto a laburo. Obviamente hay que saber dónde tocar y leer un poquito, pero pónganse que no es tan difícil. Es más, mientras lo hacía dije, podría haberle agregado un poquito de complejidad. Sí, es eso, es meter un bocadito en cada lado, pero con cuidado, digamos. Por ahí los que usan más Linux se lo hago un poquito más Porque, fácil. o sea, porque hay muchos componentes, básicamente, pero no hay que leer muchas cosas. Ya escriben en Slack. Sí, aprovechen el Slack que estamos Uno, todos. sí, uno de los chicos el otro día me preguntó si podía usar otro framework que lo encontró que se llamaba Core.io. Le dije que sí, no hay drama. Usen el que quieran, incluso Ujú. si quieren hacer ustedes el tuyo, el de ustedes no lo recomiendo, pero úsenlo así, usen el que quieran. Si encuentran uno que les gusta más en C, no sé. Yo vi esos dos, pero si quieren usar otro también, no hay drama. No es el objetivo ese, de que aprendan a usar un framework, sino que sepan que existe, que casi siempre se utiliza algún framework, justamente por eso, porque les hace más fácil el desarrollo para lo que ustedes quieren hacer. Ya les resuelve cómo armar un request, cómo devolverlo, los headers, etc. Bueno, Por mí ya estaríamos. estamos. Muy, muy bueno, Alfo.
Gracias. Buenísimo, sí. Sí. Bueno, gente, si no hay más dudas, buen fin de semana. Pero tomemos lista antes. ¿Quiénes están? Digan yo. Nadie. Ah, bien, ahora aparecen. Ahora aparecen. Están todos, nadie pregunta nada. Alguien mira ese. A ver, Edit Steam. Voy a ver si les comparto el. Les voy a pasar el link de la colección de Postman y la dejo en Slack. Así la tienen toda. Creo que la voy a ir actualizando, así que si se la importan. Fíjate, Pablo. Consulta, ¿en qué formato está eso? O sea, ¿es un formato como para meter en GitHub? ¿La colección? Sí. Sí, a pleno, es un JSON gigante, nada más. Ah, Muy bien. Subiste el JSON y está actualizando el JSON. ¿Te parece? Es que Postman te da un link y solo te lo actualiza, tipo en cloud. muy bueno. Muy bueno. Entonces yo te pego ese link y si yo lo actualizo y vos te importás esa colección con esa URL y yo lo actualizo, se te actualizan lo que vos si tenés un usuario, que créenselo, es gratis, se te actualiza solo. Entonces, si yo cambio algo, agrego un test, a ustedes les va a aparecer y lo pueden, cuando lo corran. Algo que no les mostré. Ya se me fueron, pero te los voy a mostrar igual. Esto es súper importante. Esto es lo más importante de toda la pantalla. ¿Está en mi pantalla? ¿Sí, no? Fíjense que en la colección que yo les voy a pasar, ustedes tienen un botoncito acá que dice Run, y básicamente les va a correr toda la colección. Entonces, ustedes directamente Run TV3 y les va a probar todos los tests de todo lo que tengan dentro de esa colección. Entonces, ustedes van a poder probar en un lugar que ande todo. Acá va a fallar todo porque no nada, pero fíjense lo que hace es, corre uno por uno. Bueno, ahí falló porque directamente no tengo ni tp3.com. Pero lo que hace es, uno por uno empieza a correr esas... Ahora lo voy a correr acá, que va a fallar todo, pero... Ponele contra localhost. No tengo el puerto abierto. Bueno, no tengo acá setupeado para correr nada, pero lo que hace es corre uno por uno y les va diciendo si pasaron todos los tests. Entonces, cuando ustedes tengan esta colección, si quieren probar si anda medianamente bien o que pasa todos los tests que estoy agregando de a poco, ahí hay 4, pero calculo que voy a agregar 2 más. Le dan play, acá le dan run y corran la colección, run y corre, no es mucho más que eso. Y te aparece todo en verde, lo pueden correr 1 o 100 veces, contra uno mucho, eso no lo modifiquen si quieren, pero simplemente con run ahí corre. Para que corran todos de una y no tenga... Si no, lo abren, lo corren. Pero, por ejemplo, hay algunos que van a tener que tener cierto orden porque si yo creo un usuario... Claro. Y después hago un list de los usuarios, creo un usuario y listeo de nuevo, quiero que el contador de usuarios se haya incrementado. Entonces, yo les voy a dejar la colección para que se testeen ese tipo de casos. Entonces voy a hacer un list user y acá abajo voy a volver a poner un new user y después voy a hacer un list de nuevo y así. O voy a poner este list arriba, etc. No sé si alguien me dejó alguna pregunta. Sin esto, no sé, ¿qué es sin esto? Estaba corriendo. Está bien. Che, bueno, nada, perdón, eso era, me había olvidado, pero igual lo podían correr a mano ustedes. No tengo nada más. Bueno. Facherito trabajo. Está bueno, es el trabajo. Ahí se los pego el link, ya mismo, porque es más, lo había... get public link, acá está. Ok. No, este no. Acá, TP3. Ahí les dejé la colección. Es un JSON. Bueno, gente, si no hay más dudas, buen fin de semana. Hola. Buen fin de chicos.
Nos vemos. Cerramos grabación.